muy contento de estar aquí en Los Mochis con amigos como Mario López Valdés, el gobernador a quien conozco desde hace 40 años, quizá 41 años. A Jorge Meléndez, que ha sido mi maestro y es mi amigo y que es la primera vez que viene a Los Mochis, periodista desde hace muchísimos años. Por cierto, también profesor de Carmen Aristegui. Ayer platicábamos que Carmen estará en una cantina la semana entrante hablando sobre este tema tan polémico. Mi amigo Ricardo Alemán, que pues es mi jefe en algunas cosas, pero más que mi jefe es mi amigo. Hemos hecho periodismo juntos, a veces no coincidimos. Le agradezco mucho que hayan venido a Los Mochis, Ricardo. Sé que hiciste un enorme esfuerzo, él acaba de llegar y no le es ajeno Sinaloa porque él fue reportero trabajó para El Noroeste en Culiacán hace muchos años. Ojalá algún día lo comente porque lo corrieron de Culiacán. Y a Mario, pues que caray, me siento muy contento de que sea mi amigo. Una vez le dije que él debía ser gobernador y caray, los sueños se cumplen. Mario es gobernador. Hicimos teatro político juntos allá cuando teníamos 13, 14 años. Y lo voy a provocar a ver si es cierto que en una charla que tuvimos, la literatura, la poesía coral, el teatro modifica la vida. Yo creo que la poesía y la lectura modifica y cambia el mundo. Está presentando un video, no sé si damos a conocer el video y después entramos. ¿Va? ¿Sí? ¿Sí está listo el video? ¿Sí? ¿Dónde lo vamos a ver? Acá. Adelante, por favor. Vamos a ver el video. Viene el video. Este libro se presentó por primera vez en un lugar sagrado, perdón, también más, 10 segundos, en una cantina. ¿Por qué en una cantina? Porque en ese lugar nació Renato Leduc. Renato Leduc nace, y es curioso, casi muere en esa cantina, y decidimos ir a esa cantina a presentar el libro, y vamos a ver estas imágenes, por favor, que fueron dadas a conocer. Mundano, porque él era un hombre, como lo planteamos ahí, más que de cantina, era un hombre que se hizo en la revolución. Su padre era periodista, amigo de Amado Nervo, el poeta nayarita, y él decide entrar a trabajar porque se muere su padre, y uno de los trabajos que encuentra es de telegrafista. Se mete al oficio de telegrafista a principios del siglo XX, y las circunstancias lo llevan a conocer a Pancho Villa y se convierte en el hombre que envía los mensajes del jefe de la División del Norte. Se hace amigo de John Reed. Él no sabía que era John Reed, ni el otro sabía quién iba a ser Renato Leduc, y la vida lo lleva pues a regresar a México, estudia la prepa, y en la prepa conoce a personajes que más adelante serían muy importantes. Dos fueron presidentes, López Mateos y Miguel Alemán. Él estudia Derecho, pero nunca se titula porque alguien le dijo: es que tú no sirves para abogado, tú debes estar en las letras. A él le encantaban los toros. En los años 20, él conoce, cuando llega a México, a María Félix. María Félix estaba soltera, obviamente, es amiga de Renato. No lo comentamos en el libro de algunos amoríos secretos de Renato, pero percibimos que tuvieron un tórrido romance, sobre todo cuando estaba casada con el señor Agustín Lara. Y lo digo con todo respeto porque hay una foto en el libro original que nos facilitaron del archivo Tomás Montero, porque entre Renato, María y Agustín Lara eran aficionados a los toros. Renato se va a Europa porque un amigo de él, que era el subsecretario de Hacienda, le da una beca y lo manda 6 meses a que vaya a Europa. Él, como su abuelo había sido francés, habla francés, y se mete Renato a vive la vida en los lugares del surrealismo. Ahí conoce a Pablo Picasso, a Breto Mirón, y conoce después a la que sería una de sus esposas, que es la señora Leonora Carrington. Si algo les dice Leonora Carrington, ella vivió en México, se acaba de morir, y justamente el inicio de este libro fue cuando muere Leonora Carrington, platicando con Joel Hernández, un periodista
en un restaurante en la Ciudad de México, ella le había dicho a la señora Elena Poniatowska que el único amor de su vida había sido Renato Leduc. Y entonces empezamos a escudriñar el tema del libro. Esa noche nos fuimos a tomar unos tragos. Estaba Jorge y un amigo de la delegación Tlalpan, el delegado de Tlalpan nos invitó a cenar, y empezamos a hablar de Renato. Y ahí surgió la idea de este libro. Se sumaron poetas, artistas, se sumaron un montón de gentes. El hacer una obra colectiva lleva a veces a eso, que alguien provoque. Cuando yo decía hace rato del caso de Mario, que la poesía y la literatura sí puede cambiar, es porque Mario, María Luisa y otros amigos que por aquí andan, hicimos teatro pero experimental, y que fue teatro político, al rato lo comentamos. El caso del señor Renato Leduc, regresa a México, se divorcia de la señora Carrington, a la que dicen que nunca tocó. Es decir, vivió un año con ella, pero él se casa con ella para salvarla de morir en Europa, porque ella estaba casada con un hombre al que era perseguido por el fascismo. El compromiso de Leonora Carrington con Renato Leduc era dejarla en Nueva York, pero Leonora le pide a Renato: llévame a México, quiero conocer México. Pues total, con mucho trabajo llegan a la Ciudad de México y caray, el surrealismo en la realidad. Llega la señora Carrington y se enamora de este país. Conoce a Pablo Neruda, conoce a Vasconcelos, se enamora de México y se queda a vivir aquí. Yo recomiendo que vayan, si van a la Ciudad de México, hay ahorita la exposición de Leonora Carrington, ahí en la calle de Madero, a un lado ¿cómo se llama?, de la Torre Latinoamericana, hay una exposición que vale la pena que la vean. Pero bueno, dejamos a la señora Carrington. Renato Leduc se mete, la necesidad le lleva a hacer periodismo, se dedica a hacer periodismo. Como había sido telegrafista, pues se le facilita la redacción, se le facilita y se hace periodista de los toros. A él le encantaban los toros. En el libro, que hay pocos ejemplares aquí, el que quiera comprarlo es muy barato, también está en Educal, está en la librería Gandhi, hay una foto donde están en los toros, maravillosa, vale la pena que la vean. Y bueno, las circunstancias lo llevan a ser un hombre crítico, pero ojo, él, acuérdense que había estudiado en la escuela con López Mateos, y ya en los 60 López Mateos era presidente de México. Renato Leduc le hace una crítica enorme en Venezuela al señor López Mateos. Llega López Mateos a Venezuela un día después y los periodistas le preguntan: presidente, que la revolución se bajó del caballo, que la revolución no sirvió para nada. Una serie de críticas que había hecho Renato, en aquel tiempo prohibidísimas. El señor López Mateos voltea y ¿quién lo dijo? Pues un periodista mexicano. ¿Quién? Renato Leduc. Ah, Renato Leduc, dice López Mateos, ese no es periodista, ese es poeta. Y dice Renato: ese canijo me convirtió por decreto en poeta y se dedica a escribir. Pues el poema del tiempo, digo, es uno de tantos. Al rato vamos a ver un performance sobre el tema de Renato, pero bueno, ese es el comentario. Tiempo después, aquí mi amigo Jorge Meléndez conoce a Renato, porque Renato se mete en la política. Él es candidato suplente al Senado de la República con David Alfaro Siqueiros por el Frente Electoral del Pueblo, entonces encabezado por el señor Danzós, Carlos Danzós Palomino. Obviamente nunca iban a ganar, Ramón Danzós, nunca iban a ganar, pero bueno, ahí se mete a la política y se dedique a escribir. En el libro está ahí un relato de Humberto Musacchio, donde habla cómo lo conoció. Curiosamente, Renato Leduc mete a Miguel Ángel Granados Chapa a su organización, lo apadrina, digamos, de alguna manera, y el señor sigue viviendo del periodismo y de vivir y visitar cantinas y de enamorar a muchas mujeres. Ese era Renato Leduc. ¿Por qué traer a Renato Leduc a Los Mochis? Estaba yo reflexionando y busqué. Renato, hasta donde yo sé, nunca estuvo en Los Mochis. Él estuvo en Mazatlán y seguramente enamoró a algunas mujeres. Digo enamorar porque la poesía es maravillosa.
enamora, hay un poema que dice, muchacha, ya sonó el despertador, apúrate, y si viene tu marido, o sea, si llega tu marido y dice, cosas de esas. Pues ese es Renato, muchas gracias, espero los comentarios de mi amigo Jorge Meléndez, después de Ricardo y después del gobernador. Gracias al gobernador de Sinaloa, López Valdés, a las autoridades y a ustedes por estar aquí con mis amigos Ricardo Alemán y Fred Álvarez, que ya platicó brevemente cómo se consiguió este libro. Omitió que muchas de las sesiones fueron en cantinas y con tragos, quizás porque ahora está bebiendo café, pero no solamente en honor a Renato, sino porque los periodistas como Renato decían que así como las rosas tienen aroma, los periodistas tienen aroma de cantina. Y por lo tanto nosotros tendríamos que ser puntuales respecto a lo que decía Renato para haber concebido esto y haberlo presentado en esta cantina. Yo hice un epigrama que tomó de una cantina, no es de Renato el que yo dije ahí, sino que tomó de una cantina el que fue bestseller mexicano, que fue un señor A. Jiménez, Armando Jiménez, que tiene un libro que se llama Picardía Mexicana, y que toma toda una serie de refranes, de frases, de cábalas que hay en el pueblo. Y en esa cantina se reunían A. Jiménez y Renato Leduc, que tenían un habla cabronaria, no carbonaria, cabronaria, que dice Carlos Monsiváis correctamente que es el habla que desmitifica el lenguaje oficial, pétreo y pedante de quienes están arriba. Es decir, el habla es parte de una transformación popular. Otro amigo mío, cantinero, Niquito Nipongo, que cumplió 10 años de muerto, demostró que el diccionario de la Real Academia Española es la tontería mayor que hay en el mundo. Si hay aquí maestros de literatura, por favor tomen nota, porque si les dan el diccionario de la Real Academia Española a sus alumnos, con todo respeto, los están idiotizando. Ese diccionario no sabe de lo que habla porque está hecho en Madrid, joder, y no entiende el habla de América Latina. Y el vocabulario y el lenguaje latinoamericano es muy creativo. Lo dice, no su servidor, lo dice García Márquez en todos sus libros. Y lo ha escrito a pie juntillas. Por lo tanto, A. Jiménez, Renato Leduc, Niquito Nipongo, pareciera que no tienen mucho que ver. A. Jiménez fue, por ejemplo, estudió arquitectura y estudió una especialidad en arquitectura de estadios deportivos. Hubiera sido ultramillonario ahora y fue un recopilador de cosas. Renato Leduc, ya lo dijo Fred, estudió Derecho. Niquito Nipongo, su padre fue un matemático impresionante, Sotero Prieto, y su abuelo Río de la Loza fue de los principales matemáticos mexicanos. A él le obligaron a estudiar medicina y terminó siendo un sabio del lenguaje. Tan sabio que hizo pomada 5 siglos de lenguaje arcaico que vienen de España hacia México. Sabemos ahora que no nos descubrieron los españoles, que fue un encuentro de dos mundos. Más bien nosotros les descubrimos a los españoles muchísimas cosas que se llevaron de aquí para allá y que siguen usufructuando. Por lo tanto, cuando los jóvenes hablan cosas
actuales a veces uno no entiende. Pero están revolucionando porque ellos están metidos ya en la computación, cosa que nosotros los viejitos somos analfabetos funcionales. Las utilizamos, pero no sabemos bien a bien qué pasa ahí. El mundo, pues, está cambiando. En estos cambios, sin embargo, hay que aprender de los maestros. Hace tiempo editaron un libro, la SEP, en Lecturas Mexicanas, que se llama Historia de lo Inmediato. Yo lo presté, ya no me lo devolvieron, no presté libros, y tuve que comprar una edición, ¿CONALEP dice ahí? no del CONALEP, en un baratillo, pero vi que se lo habían robado del CONALEP. Ni modo, yo la compré porque como a mí me habían robado la mía, compré la que yo encontré y se la habían robado. Pero viene a cuento esto porque dice Renato Leduc en este libro, que es una primera recopilación: nunca, desde que el deber me obliga diariamente a sentarme a teclear mis colaboraciones periodísticas, he tenido la impresión de que al hacerlo estoy realizando una labor literaria. No sabía si calificar o clasificar al periodismo escrito como pseudoliteratura o como subliteratura. Es de Gabriel Peri, redactor político de L'Humanité, un periódico del Partido Comunista ya desaparecido, de París, asesinado por los nazis, esta definición: el periodista político es el historiador de lo inmediato. Ahí está Ricardo Alemán, que ustedes lo leen seguramente, y ven lo inmediato. No voy a leer más de este libro porque voy a leer algo de otro. El periodista, pues, es el hombre que da los datos para que después los estudiosos de la historia, de la filosofía, desentrañen qué pasó en un momento determinado y qué puede pasar más adelante. Esto sucedió en una pasada elección en Sinaloa, de la que ya no voy a referirme tanto porque ustedes saben más que yo. La historia era que no iba a ganar Mario López Valdés, sino otro señor, y la historia no resultó así, porque algunos columnistas dijeron, pues no, el otro señor anda en otras cosas que no voy a relatar ahora, pero así fue esa historia de lo inmediato. En otro libro sensacional que se llama Renato Leduc, obra literaria, prólogo de Carlos Monsiváis, compilación e introducción de Edith Negrín, una amiga mía muy cercana en algún tiempo, vienen una serie de cuestiones. ¿Qué vienen? Vienen poemas, vienen artículos, vienen algunos relatos y vienen 3 partes de una columna que a mí me maravilló cuando yo la leí, que se llama Cuando éramos menos. Y ahí relata Renato Leduc cómo era la Ciudad de México. Él nació en Tlalpan y después se fue a vivir a la villa y después vivió aquí, allá y acullá, como eran aquellos tiempos. ¿Qué era esa ciudad? Y dice que esa ciudad era cuando el señor Porfirio Díaz era presidente y Dios omnipotente. Es decir, había 2 dioses, el presidente y el Dios de los católicos. Hoy sabemos que ni el presidente es omnipotente y el Dios de los católicos está en un debate en el Vaticano. Si escuchamos todos los días al señor Bergoglio, veremos que está cambiando la religión católica. ¿Qué quiere decir esto?
Si leemos a Juan Villoro, dice el señor Bergoglio, está avanzando muchísimo en el Vaticano. Ya llegó al siglo XVIII. ¿Y por qué el siglo XVIII? Porque todavía en el Vaticano no hay mujeres sacerdotas, porque todavía los curas no se pueden casar, porque todavía hay un estigma. Tienen hijos como Maciel, pero esa es otra cosa. En fin, es decir, aún instituciones que parecían inamovibles se están moviendo con una rapidez extraordinaria. Yo alabo al señor Bergoglio, pero a veces la sociedad se mueve con una mayor rapidez que las instituciones. Yo diría casi siempre. Y eso es lo que hacían personajes como Renato, moverse con una rapidez extraordinaria, porque Renato, si bien nunca militó, siempre fue un hombre de izquierda. Pero a la vez, y hay una contradicción aparente, más bien es una paradoja, era muy amigo de gente muy poderosa, presidentes de la República y otros personajes. Renato, pocos lo dicen, hizo un libro casi al final de su vida que se llamó Los Diablos del Petróleo. Muy actual, por cierto. Pero ¿qué tenía en ese libro Renato Leduc? Y no viene ni en este, ni en el otro, etcétera. ¿Qué tenía ese libro? Era una defensa del Sindicato de Trabajadores de Petróleos, de la Quina, porque era su amigo. Y la Quina le regaló al final de sus días algo que ya no se usa en las escuelas, pero si hay por aquí algunos maestros de tiempo atrás, se acordarán del famoso lector de cuerpos opacos. O sea, ponía este libro aquí, venía una luz y en una pantalla se reflejaba. Ese lector de cuerpos opacos se lo regaló la Quina a Renato Leduc para que pudiera leer, porque ya no podía leer al final de sus días, así como yo me pongo mis lentes para leer aquí, él ya ni con lentes podía leer. Y decía Renato Leduc: yo estoy 10 o 12 horas culi atornillado en mi mesa, leyendo periódicos y escribiendo. Escribo en periódicos, y aquí hay algunos compañeros, en periódicos pequeños. ¿Por qué, Jorge? Pues no sé, Renato, dime, sírveme otro tequila y dime por qué. Por 3 razones. Pagan antes, pagan bien y no te censuran. En cambio, los grandes periódicos, y escribió en todos los de su época, son al revés. La lista de censuras es muy larga, muy cambiante. Te pagan después y te ponen trabas. Entonces, pareciera esto muy sencillo y que ya se superó. No, cada vez es más difícil estar en los grandes medios. Y decía otra cosa, Renato Leduc: ¿sabes por qué escribo de política? No, Renato, pero sírveme otra copa, porque ya también escucharte durante 2 horas, pues se necesita otro farolazo. Porque en política es la profesión del equilibrista. No es que se resbale, es que siempre se cae. Los políticos es muy difícil que puedan estar por la cuerda floja todo el tiempo. Y lo saben los políticos que están aquí. Es la profesión aparentemente más apetecible, pero más difícil. Sin embargo, hay que criticarlos sin entrar, algo que ahora sucede muy comúnmente de mala manera, sin entrar en su vida privada. Hay que criticarlos públicamente, así sean tus amigos,
pero guardando las distancias y la amistad. Tan es así que Renato abogó por una persona muy querida suya que cayó después de estar en la guerrilla. Y por cierto, yo vine aquí a Mazatlán a un encuentro de guerrilleros muy interesante. Yo le decía al señor gobernador que no conocía Los Mochis, sino Mazatlán y Culiacán, y fui una vez a Culiacán a hablar con un amigo que murió en la guerrilla, Carmelo Cortés, el segundo hombre de Lucio Cabañas, para que no se fuera a la guerrilla. Y se fue, y ni modo, lo mataron. Pero Renato pasaba de la política a la poesía, y de la poesía a la política. Era un hombre que había leído a Proust, En busca del tiempo perdido, y que decía que Proust era el Paino mexicano o Manuel Paino era el Proust francés, por los bandidos de Río Frío. Es decir, era un hombre de una cultura muy amplia. La verdad es que yo siempre he creído que cuando nace un libro, cuando un grupo de personas o una persona hacen un libro, escriben un libro, me parece que es igual que cuando llegamos a la vida, motivo de fiesta. A mí me parece que el nacimiento y la preparación de este estupendo libro es motivo, o debiera ser motivo, de muchas fiestas. Yo creo que el personaje, Renato Leduc, de suyo, su biografía, son motivo también de un gran gozo pues para todo aquel que lo conoció y sobre todo para aquellos que lo han seguido. Y por eso, bueno, pues felicito a los compiladores, que son Fred Álvarez, aquí con nosotros, y Pepe Alcaraz, y además a quienes trabajaron, como Jorge Meléndez, como Humberto Musacchio y algunos otros, en pues precisamente la elaboración de los textos, de las historias que tiene este libro. Por eso, pues los felicito y me felicito por estar aquí. Pero también tengo que confesar que me costó mucho trabajo entender, probablemente todavía no entienda, por qué razón mi amigo Fred Álvarez pues me invitó a esta presentación. También confieso que para mi generación periodística, bueno, pues la imagen del poeta, del periodista Renato Leduc, era en aquel momento, estoy hablando pues ya de hace más de 30 años, algo así como todo aquello de lo que pues había quedado en el pasado. De hecho, confieso también por tercera vez que al inicio de los años 80, cuando Leduc presidía la Unión de Periodistas Democráticos, de las que se hace referencia en varias veces en el libro, y que Jorge Meléndez fue uno de los artífices de esta organización, bueno, estuve muy cerca del grupo cercano a Leduc, junto, repito, con Jorge Meléndez, el maestro Miguel Ángel Granados Chapa, uno de mis maestros también muy queridos, ya pues fallecido, y desde trincheras como el diario Uno más Uno, era parte precisamente de estos, digamos, estos esfuerzos periodísticos. Déjenme decirles también que, sin embargo, a pesar de haber estado cerca de Renato Leduc a través de estas amistades, la verdad es que nunca me convenció la romería, la fiesta y esta manera de ver y ejercer el periodismo. Nunca, sobre todo porque era un cambio generacional el que estábamos viviendo
en ese momento. Mi generación periodística era la generación de la ruptura, precisamente con pues, el México que buscaba cambiar las formas de hacer periodismo, que trataba de ponerse a distancia del PRI autoritario que padeció Renato y padecieron los periodistas de ese tiempo y los poetas de ese tiempo, pero que sin embargo, como ya también se dijo aquí, trataban de cohabitar o sobrevivir en medio de este poder autoritario, vertical, represor, y que bueno, pues era parte de los gobiernos del PRI de entonces. Decía yo hace un rato que desde trincheras como el diario 1+1, que junto con el semanario Proceso, para los que conocen un poco de historias periodísticas, fueron hijos del golpe al mítico Excelsior de Julio Scherer, bueno, y luego en el periódico La Jornada, los jóvenes de entonces, de los que era parte pues mi generación, pretendíamos alejarnos lo más posible de los esquemas periodísticos que en esos años empezaban a morir en México, y creíamos, por lo menos yo lo creía, que Renato Leduc era parte de eso que se estaba yendo, y en algunos momentos pensábamos que se tenía que ir. En términos prácticos, el periodismo que nació en los años 80 se alejaba del estereotipo del periodismo empírico, bohemio y poético. Era una tragedia, pero era lo que estaba ocurriendo y era a lo que nos estábamos enfrentando. Y este periodismo se alejaba para dar paso a lo que entonces se conocía como el periodismo moderno, un gran error, sin embargo, y bueno, daba paso también a lo que se conoció como la especialización en los espacios periodísticos. De esa manera, periodistas de época como Francisco Martínez de la Vega, el propio Renato Leduc, entre otros, pronto dejaron de ser referente para las nuevas generaciones periodísticas en la Ciudad de México. Y la razón parece de estricto sentido común, y es que hasta los años 70 los periodistas de la capital del país enfrentaban la ferocidad de la censura, como ya lo decía yo hace un rato, y la represión del Estado. Estos dos elementos y este ejercicio periodístico que se vivía en ese tiempo y del que era parte del propio Renato Leduc, lo platican también de manera muy contundente en sus textos Jorge Meléndez y Humberto Musacchio. Mientras que pues, los relevistas generacionales parecía que nos correspondía la pelea abierta por libertades fundamentales como la libertad de expresión y derechos como el derecho a la información. Sin embargo, en esa lucha por abrir espacios, por recuperar libertades y por alcanzar los niveles de expresión mediática que hoy tenemos, incluida pues, la internet y las redes sociales, en mi generación periodística olvidó precisamente a estos grandes periodistas, a estos grandes maestros, como Leduc, como Granados Chapa y algunos otros. Y precisamente por eso la importancia de esta recopilación que hoy estamos celebrando, una recopilación, insisto, de Fred Álvarez y con grandes colaboradores en ella, y bueno, pues que es al final de cuentas una recopilación de historias y un homenaje memorioso a un periodista y a un poeta como Renato Leduc. Y es que no es posible, y esto me parece que es la parte central de este momento, no es posible entender el México de hoy, también lo decía de alguna manera Jorge Meléndez, el periodismo de hoy y las plumas de hoy sin conocer el México de ayer, a los periodistas y a los hombres de pluma de ayer. Renato Leduc era, pues en términos muy coloquiales, muy llanos, un fuera de serie. Fue periodista de oficio, poeta de vocación, grosero y alburero por convicción, viajero, viejero y mujeriego por pasión, cronista urbano por deformación, irreverente, sarcástico y provocador por definición, crítico por devoción y bohemio conversador y bebedor por elección. Me llamo Mario. Soy nuevo. Vivo en
en el sur de Mochis con un hijo reciente. Mis pies son claros y anchos como la madrugada. Mi rostro es matinal. Todo mi cuerpo es verde. Sobre mi pecho pastan búfalos y caballos y el sol abre amapolas con su mano caliente. Creo en el pescador, en sus pescados y en sus redes. Me gusta ver un pueblo estrenando palomas y siempre espero una carta con noticias del mundo. Es parte de lo que yo aprendí hace ya casi 40 años con mi amigo Fred Álvarez Palafox y mi amiga María Luisa Miranda, siendo un estudiante de secundaria en la querida y amada secundaria IMA de los Mochis, que atinadamente dirigía el maestro Sergio Amador. Esta obra es Plegaria desde América. Lo hicimos en un grupo de poesía coral. Correcto. Pero también hicimos una obra, Viento Sur, de Ignacio Retes, que hablaba sobre la vida y obra de Emiliano Zapata, que ustedes podrán recordar, o podrán imaginarse más bien, y recordar los que lo vivieron, quién fue Zapata. Mi amigo Fred Álvarez Palafox. Gracias, gracias a un maestro ya difunto también, y comentaba Mario, a ver si nos puede platicar, un maestro de la secundaria. ¿Cómo un maestro nos cambia la vida? ¿Cómo un maestro? Recuerdo a Roberto Gil Pérez. Y hay cosas que lo marcan a uno. Fíjense que recientemente una compañera de primaria me regaló una foto de grupo. Estábamos ahí quizás 30, 35, no los he contado. Era foto de tercer año. Y todos tienen uniforme, excepto yo. Y fíjense cómo la vida me ha dado la oportunidad hoy en día de estar en una posición de poderle dar a los niños una condición de que no desentonen en sus grupos. Eso sin saberlo, porque la oferta de los uniformes y útiles escolares la hice en el 2010 y la foto recientemente me la entregaron. Y digo esto porque hay cosas que te marcan en la vida. A mí me marcó el teatro. La vida es, pudiéramos decir, es como un reality show, pero con consecuencias, con problemas reales, sin cámaras y a veces sin difusión, pero eso es lo que a uno le toca vivir. Y así como me marcó lo de los uniformes, me marcó el teatro. Yo era tímido, me daba un pavor hablar en público. Y bueno, gracias a eso le perdí el miedo al micrófono. Y hoy en día tengo un amigo que dice que es más fácil quitarle una mazorca del hocico a un coche hambriento que a mí el micrófono. Y quiero decirles que eso me marcó y que me ha sido muy útil ahora para la profesión que tengo, que es la de gobernador y poder comunicar con la gente. Y ciertamente con frecuencia me encuentro, sin siquiera citarnos, con Fred en México, pero no en una cantina, en un restaurante o en un café, y de esos encuentros gratos, de esos encuentros que nos platicamos cosas y recordamos cosas a través de las décadas, como aquel viaje que hicimos a Cuernavaca. Éramos unos mozos, nos salimos de la secundaria y la prepa para ir al grupo Mascarones a Cuernavaca, rentamos una combi verde y me fui con todos los chamacos y la escenografía, o nos fuimos. Y éramos varios los que montábamos la obra de Viento Sur. Dormimos en el piso
Y le dije, a ver, los hombres para allá y las mujeres para acá. Fred andaba de novio en ese tiempo, espero no provocarle un conflicto. Pero estaba como Leduc. Y bueno, fue cuando me dijo, oye, ¿qué haces? Pues he escrito 3 libros, tengo grandes amigos, estoy en varios programas, soy consultor. Y desde que yo traía mi proyecto de ser gobernador, pues he tenido mucha cercanía. Hice este compromiso de venir a su presentación del libro. Yo no voy a hablar de Leduc, ellos ya lo hablaron, pero sí voy a hablar de mi amigo Fred, que es un hombre respetado, reconocido, medio izquierdoso, desde aquel tiempo era medio izquierdoso, medio rebelde, pero es un hombre que no se queda callado, que tiene sus ideas, que las defiende, porque dicen que cuando un hombre no defiende sus ideas, o no sirven sus ideas, o no sirve el hombre. Y bueno, pues él tiene su estilo, que me agrada, me simpatiza, y además me ayuda mucho. Me acuerdo que él fue el que me presentó a un amigo que la verdad, yo tengo muchos amigos periodistas, pero no se deja curar parado, güey. Es complicado, difícil. Escriben más de 40 periódicos en el país, hoy lo está haciendo en El Debate. Y me da mucho gusto que es uno de los medios, pues que tiene mayor circulación aquí en Sinaloa, y me refiero a Ricardo Alemán. Me ayudó en mi campaña, lo invité a mi toma de posesión, no me fue nada bien porque a quien le dije que me lo atendiera, no me lo atendió, lo dejó en el aeropuerto y me puso una cueriza. Así es Ricardo Alemán, y así lo quiero, y así lo estimo. Y de las cosas que puedo decir que he sacado de la política y de Fred es a Ricardo. Gracias por venir a nuestra tierra, a Los Mochis, Ricardo, por ser amigo de Fred, mi amigo. Y seguro estoy que, pues que en esta exigencia de ingresos que trae Fred, porque dice que lo vende a 225 pesos el libro, con esta promoción tuya y de todos nosotros se va a vender mucho el libro, porque además, pues está haciendo homenaje a la vida y obra y historia, pues de un periodista, poeta, escritor como Renato Leduc, y lo está haciendo bien. Yo leí así a grandes rasgos el libro, me hicieron una síntesis y la verdad me encantó. Y hoy conocí a un nuevo amigo que ya hicimos un trato. Vamos a hacer allí una obra que en el tiempo la platicaremos, pero le hemos dado materia como para que hagamos un trabajo y que nos conozcamos más a fondo. Lo poquito que pude conocer de él es por el estilo. Dios nos hace y nosotros nos juntamos. Jorge, muchas gracias por estar en Los Mochis. Le quiero agradecer al señor presidente municipal de Choix que haya venido para acá, a nuestro anfitrión de AOME y a todos ustedes que me den la posibilidad de mostrar una parte de lo que en mi historia de vida viví. Todo el mundo tenemos una historia y creo que esta parte de esta historia mucha gente no la conocía. Mi vida ha sido muy polifacética, he hecho de todo, hasta incluso de pintor, de niño jornalero, hasta de ferretero, pero hoy hasta la quiero hacer de comentarista de libros, que creo que no es mi fuerte, pero sí quiero decirles que me llena de orgullo ser amigo de Fred, saludar a su mamá, a su familia y a mis amigos de Mochis. Este es un libro de un mochitense que yo creo que cuando menos va a tener la oportunidad de poderlo leer, que podamos aprender de ese hombre que tiene esa chispa, esa capacidad de poder expresar y esa picardía que mucho nos identifica a los del norte. Tenemos esa chispa y esa picardía. Y bueno, yo lo único que les digo es que ayer estuvimos en la inauguración de la plazuela 27 de septiembre, esplendorosa, exquisita, pudiéramos decir, fantástica, cuídenla, con un recital que ofreció la Orquesta Sinfónica del Estado, que es una de las mejores bandas del país, y yo espero que puedan dejar ahí, no sé si los viernes, sábados o los domingos, recitales con la Orquesta Sinfónica Juvenil que hemos implementado,
5 de las que hemos construido, vamos a construir el Estado. Una está aquí, escuchen a los niños, porque yo les dije cuando andaba en campaña que iba a hacer 3 obras, una obra material, una obra política y una obra humana. Creo que esto que estamos viendo aquí viene a contribuir mucho en la obra humana. Hay arte, hay historia, hay picardía, hay escritura, hay amistad, pero sobre todo hay ganas de cultivarse. Y creo que aquí podemos aprender de esos hombres que tenían el valor desde los años 60, estamos hablando más de medio siglo, de poder expresar sus ideas como seguramente ustedes tendrán la oportunidad en su tiempo de hacerlo también. Felicidades, gracias por honrarnos a los sinaloenses y a los mochitenses, por tener a tan distinguidos visitantes y gracias por presentar tan buena obra de un mexicano pues, que fue parte de la historia y parte de una época que por fortuna ya la hemos superado. Que Dios los bendiga a todos ustedes, muchas gracias y pues vamos ayudándole a mi amigo a comprar libros. Gracias, Mario.